Buenas tardes, soy Soledad Canepa, licenciada en Trabajo Social, residida en la Universidad de Buenos Aires. Me han invitado a dar esta charla para contarles un poquito sobre mi práctica profesional y sobre el derecho de los pacientes con discapacidad auditiva a su acceso pleno a la salud. Antes que nada, les cuento un poquito acerca de mi experiencia como profesional de la salud. Hace muchos años desarrollo mi práctica en el área de la discapacidad auditiva, primero formando parte del equipo de profesionales de uno de los centros de implantes con mayor prestigio de Argentina y en la actualidad trabajando como responsable del departamento social dentro de una de las empresas representantes de implantes cocleares e implantes postintegrados más importantes del país. Para comenzar a abordar la temática en cuestión, es importante aclarar que la salud es un derecho humano fundamental. Los derechos humanos son aquellos derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Esto supone que todos tenemos el mismo derecho a gozar de los mismos. Este principio, como se recalcó primero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se repite en numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables, no deberían suprimirse a excepción de situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales pueden redundar negativamente en muchos otros derechos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados protejan a las personas y a los grupos contra las violaciones de derechos humanos. La obligación de cumplirlos supone que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En nuestro país, el sistema de derechos se encuentra conformado por una pirámide jurídica donde por orden de prelación se encuentra la Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros, y leyes nacionales, decretos presidenciales, ley provincial y constitución provincial, sentencias judiciales y contratos entre particulares. La importancia de establecer una pirámide o un orden tiene su raíz en que los distintos estamentos, es decir, del punto 2 al punto 6, no pueden contradecir al punto 1. Dicho de otra manera, las leyes, los decretos, las sentencias, los contratos entre particulares no pueden contradecir ni dejar sin efecto los derechos que son resguardados y protegidos por la Constitución o los tratados de derechos humanos. Todos los derechos se encuentran relacionados entre sí y a su vez de un derecho pueden desprenderse otros de vital importancia. Así podemos decir que el derecho a la vida se encuentra relacionado con el derecho a la salud. Podemos agregar que el derecho a la salud se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la familia y también a la educación. También nuestro Estado ha querido proteger a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, es decir, aquellos que necesitan una protección especial. Entre ellos se encuentran los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. Así también existen una orden de importancia entre los diferentes derechos inherentes a la persona humana, es decir, que algunos de los derechos están por encima de otros. Por ejemplo, el derecho a la vida se encuentra por encima del derecho a trabajar y esto por razones obvias. Es importante agregar que dentro de nuestra Constitución existen garantías.
Significa que el Estado argentino tiene enmiendas para asegurar los derechos fundamentales de la persona humana. Entre ellos se encuentra la acción de amparo, de vital importancia para hacer respetar los derechos que fueron enumerados anteriormente. Cuando hablamos de derecho al acceso a la salud, lo primero que debemos hacer es definir lo que nosotros entendemos por salud. ¿Desde qué concepción del término nos vamos a parar? Y para esto vamos a tomar la definición que hace la OMS sobre salud, la cual la entiende como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Esta manera integral de entender a la salud, no como un concepto estanco, sino por el contrario como un concepto dinámico de construcción e interpelación constante, obliga a los profesionales de la salud intervinientes a entender a la misma desde una perspectiva de derechos, y no solamente desde su concepción médico-biologicista. Es necesario formar profesionales desde esta perspectiva de derechos, en donde se entienda la salud como un derecho, no como mera técnica o práctica médico-biologicista. Es por este motivo que le agradezco enormemente a Cari la posibilidad que me da de poder estar hoy aquí, de poder contarles un poquito sobre mi práctica cotidiana. La práctica profesional de un trabajador social dentro de un equipo interdisciplinario que aborda la temática de la discapacidad auditiva se basa justamente en darles las herramientas necesarias al resto de los profesionales de la salud y a los pacientes y sus familias en su acceso a su derecho a la salud. Ahora bien, ¿qué debe hacer un paciente con discapacidad auditiva para poder gozar plenamente de su derecho a la salud? En este proceso hay varios actores intervinientes, muchos intereses en juego, variables que se entrelazan y que condicionan y muchas veces obstaculizan el acceso del paciente a gozar de su grado máximo de salud. Como actores principales en dicho juego, encontramos al paciente, al equipo médico especializado y a la cobertura de salud del paciente. Cada actor con sus propios intereses y maneras de entender el mundo, con un marco legal que acompaña y ordena. Para eso debemos hablar de dos grandes pilares legales que existen en nuestro país, vinculados a los pacientes con discapacidad. En este caso, más específicamente a los pacientes con discapacidad auditiva. El programa médico obligatorio, más conocido como PMO, es la canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales. Son las obligaciones que toda obra social o prepaga tiene que cubrir como mínimo en cualquiera de sus planes. En caso de no existir una obra social o prepaga, es el Estado a través de sus ministerios y hospitales públicos quien debe cubrirlo. Ninguna persona que pise suelo argentino puede estar por fuera de esta canasta básica de prestaciones. Los dispositivos implantables, implante coclear o implante osteointegrados, se encuentran dentro de una canasta básica de prestaciones. Por tal motivo, las obras sociales, las prepagas y el Estado deben garantizar la cobertura del 100% de aquellas personas que tengan dicha indicación. Esto es, tenga el paciente o no tenga certificado de discapacidad, le corresponde de igual manera la cobertura del 100%. A su vez, en nuestro país existe la Ley 24901, que es el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objetivo de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Para que el paciente esté alcanzado por dicha ley, previamente debe tramitar el certificado de discapacidad. El CUD es un documento que iguala en oportunidades a las personas. Es un documento que certifica la discapacidad de las personas y le permite acceder a derechos y prestaciones. El CUD es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en la ley nacional. El certificado de discapacidad se tramita dependiendo del lugar de residencia que figura en el DNI. La documentación necesaria que deben presentar las personas con discapacidad auditiva es DNI de la persona que será evaluada, carnet de la obra social, último recibo de sueldo de la persona para la cual se solicita el certificado, si es que tiene, y último recibo de sueldo del padre, la madre o el adulto que lo tiene a cargo. Certificado médico completo y resumen de historia clínica original,
especificando diagnóstico clínico y audiológico, antecedentes de la enfermedad y tiempo de evolución, tratamientos realizados y o rehabilitación, y donde debe firmar y sellar el médico tratante. Estudios complementarios referentes a la condición de salud, realizados en los últimos 6 meses, audiometría tonal, logoaudiometría. En caso de que la realización de estos estudios no fuere posible, por la edad del paciente o por otra discapacidad asociada que impida realizarlos, se requieren potenciales educadores del tronco cerebral. La Ley 24901 obliga a las obras sociales prepagas y al Estado a la cobertura del 100% de equipamiento auditivo, audífonos, implante coclear o implante osteointegrado, tratamiento médico, tratamiento fonoaudiológico, tratamiento de rehabilitación, tratamiento psicológico, escolaridad especial, maestra integradora, transporte y a todo aquello que sea indicado por un profesional de la salud para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La persona con certificado de discapacidad tiene derecho a poder acceder a la modalidad educativa que el equipo de profesionales tratantes consideren más oportuna en cada persona en particular, y su obra social, prepaga o el Estado deben facilitar el acceso y dar cobertura al 100%, sea esta inclusión escolar en escuela común con maestra integradora, educación especial, inclusión escolar en escuela común y a contraturno educación especial. Para que exista cobertura al 100%, debe ser solicitada la misma a través de un certificado médico. Es obligación del Estado asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar. Al menos el 4% de sus empleados deben ser personas con discapacidad. La inclusión laboral de las personas con discapacidad le otorga ciertos beneficios a las empresas, entre ellos el 50% de descuento en el pago de los ingresos brutos, prioridad en las compras por parte del Estado de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad. Los empleadores que concedan empleo a personas discapacitadas tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en el impuesto a las ganancias, equivalente al 70% de las retribuciones correspondientes al personal con discapacidad en cada periodo fiscal, 50% de descuento en contribuciones patronales. Las obras sociales están obligadas a incorporar trabajadores con discapacidad, ya que los mismos tienen derecho a la prestación médica obligatoria, PMO. Las aseguradoras de riesgo de trabajo, las ART, no pueden cobrar un importe mayor por incorporar trabajadores discapacitados. En lo que respecta entonces a la cobertura de los dispositivos auditivos implantables, la persona con discapacidad auditiva tiene derecho a que su obra social, prepaga o Estado cubran al 100% los gastos generados por el mismo, la cirugía, encendido, calibraciones y todo aquello que el dispositivo necesite para funcionar correctamente, siempre y cuando exista una indicación médica, ya sean insumos y o accesorios. A su vez, el paciente tiene derecho a poder elegir a su médico tratante, esté o no esté en su cartilla médica. El paciente puede elegir activamente con qué médico realizar la evaluación y, en caso de ser candidato a un dispositivo implantable, operarse. Y su obra social se lo debe respetar y se lo debe cubrir. Asimismo, el médico tratante tiene derecho a poder elegir entre toda la gama de implantes cocleares existentes en el mercado, dependiendo de la patología de cada paciente y la tecnología existente, índice de porcentaje de fallas, etc. Y la obra social, prepaga o Estado, debe respetar dicha indicación médica. Aquí cabe hacer una aclaración en relación a los pacientes que son atendidos y evaluados en hospital público y que inician su trámite a través de los Ministerios de Salud o de Desarrollo Social. El paciente, no por no contar con una obra social o con una prepaga, debe conformarse con cualquier equipamiento auditivo. En general, la modalidad que tiene el Estado al realizar cualquier compra de insumos o prótesis es a través del llamado a licitaciones públicas, en donde la elección del dispositivo se decide meramente por un tema económico. Las licitaciones son ganadas generalmente por las empresas que se presentan con su equipamiento más económico. Este equipamiento, al ser el más económico, es por ende un equipamiento con menor tecnología, más viejo, con menores prestaciones. Muchos de ellos ya se encuentran obsoletos en el resto del mundo. Es aquí
en donde el equipo de profesionales de la salud tratante y el paciente deben estar lo más informados posibles. El Estado tiene la misma obligación que cualquier otra obra social y el paciente tiene el mismo derecho a poder acceder al dispositivo implantable que el médico considera mejor para él, dependiendo su patología específica. El paciente tiene derecho a poder acceder a una mayor tecnología, una tecnología actual. Esta premisa parte del concepto de salud amplio que venimos trabajando hasta ahora, en donde buscamos el grado máximo de salud que se pueda lograr. El paciente tiene derecho a poder aspirar a su grado máximo de salud. El médico debe rogar por eso y el Estado debe garantizar que así sea. ¿Cómo hace un paciente para poder acceder a su implante coclear o implante osteointegrado? Lo primero que debe hacer es consultar con un médico otorrino especializado. El médico va a solicitar una serie de estudios. Esta evaluación se la conoce como módulo preimplante. Dentro de los estudios que le solicita se encuentra evaluación audiológica, audiometría tonal, autoemisiones acústicas, vera, estimulación eléctrica del promontorio, audiometría tonal a campo libre sin audífonos y con audífonos, oídos por separado, timpanometría y reflejos estapediales, test de percepción de los sonidos del habla, oídos por separado con y sin audífonos, luego audiometría en adultos y evaluación de bisílabas y frases, selección de audífonos. Evaluación psicológica. El profesional, a partir de uno o unos pocos encuentros, evalúa si el paciente y su grupo familiar están en condiciones psíquicas de poder recibir ese implante y de poder sostener el tratamiento y la rehabilitación a futuro. Estudios médicos, examen otológico, estudios por imágenes, tomografía de resonancia, examen prequirúrgico. Evaluación neurolingüística, evaluación psicopedagógica. En caso de que algún estudio el médico por alguna razón no lo considerara, ya sea por la edad del paciente o por lo que fuera, el profesional debe aclarar en el informe por qué no lo considera oportuno. Dichos estudios son los estudios obligatorios necesarios para confeccionar la carpeta para solicitar la autorización del implante a la obra social o prepaga. Además, se debe adjuntar la indicación médica con las características del implante solicitado, resumen de historia clínica y el presupuesto quirúrgico. Una vez que el médico le entrega al paciente la carpeta con todos los estudios, el mismo debe presentarla en su obra social o prepaga. El proceso de autorización no debe demorarse dentro de la obra social, considerando 15 a 30 días un tiempo prudente para ya tener una respuesta por parte de la misma. Los pacientes que no cuentan con cobertura social, que realizan la evaluación en hospital público, deben presentar la misma documentación para su autorización ante el Ministerio de Salud de la Nación, aquellos pacientes menores de 18 años, y ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aquellos pacientes mayores de 18 años. En caso de que la respuesta por parte de la obra social, de la prepaga o de los ministerios no sea una respuesta satisfactoria, ya sea que no se autoriza el modelo de implante solicitado o no se autoriza el equipo médico tratante elegido, el paciente cuenta con la posibilidad de iniciar un recurso de amparo, siendo que su derecho a poder gozar del grado máximo de salud está siendo vulnerado. La acción de amparo sirve para proteger los derechos fundamentales en situaciones donde es urgente tener una decisión judicial. De acción de amparo la debe iniciar un abogado especializado en recursos de amparo en salud. Lo que hace el abogado es solicitarle a un juez que defienda el derecho fundamental que se está vulnerando. Como profesionales de la salud que somos, para favorecer el acceso pleno de los pacientes al goce de su grado máximo de salud, es nuestro deber informarnos, estar actualizados al respecto y empoderar a los mismos para que no vean vulnerado su derecho humano fundamental de acceder a la salud.